Eh, la Organización de Naciones Unidas se ha dispuesto a luchar contra el COVID y tiene objetivos de milenio. Cada 10 años tiene objetivos de milenio, objetivos de milenio, objetivos. Miren, el 2010 estábamos proyectados que para el 2020 deberíamos cumplir el 90, 90, 90, porque yo les voy a preguntar qué significa el primer 90. El primer 90 es que el 90% de las personas conozcan su estado serológico positivo del VIH. Y hemos visto que actualmente 1.6 millones de personas no saben que tiene VIH, lo que significa que están infectando a más personas. Y fíjense bien, el 2010 la Organización Mundial, la Organización de Naciones Unidas dijo, para el año 2020 se tiene que cumplir el primer 90. Y miren, todavía no estamos llegando, ya hemos pasado hace 2 años y hasta el momento no hemos cumplido este primer objetivo del 90. Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿para qué sirve que la persona sepa saber su estado serológico frente al VIH? Díganme 2 razones. Díganme 2 razones para que nosotros estemos tranquilos y con el primer 90. ¿Para qué sirve que la persona conozca su estado serológico frente al VIH? Díganme 2 motivos, doctora Maribel Blanco Cruz. Doctora Maribel, no está, ¿no? Doctora, presente, dígame. Ahora sí, doctorita, ¿para qué sirve conocer el estado serológico frente al VIH? ¿Para qué sirve que yo sepa que tengo VIH? ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Dígame 2 motivos, doctorita Blanco. Ya, doctora, 2 razones. uno de los motivos podría ser como es una enfermedad de transmisión, entonces uno tiene que conocer para evitar esto y no poder transmitir, o sea, conocer. Ya. Y otra razón también para poder tratarse, ¿no? Y curarse, doctora. Muy bien. Excelente, doctora Maribel. Significa que cuando uno es diagnosticado, inmediatamente le iniciamos terapia antirretroviral. Y cuando iniciamos terapia antirretroviral y esta persona tiene cargas virales indetectables, no transmite el VIH. Y algo que tiene que meterse a su cabeza, algo que tiene que meterse a la cabeza de ustedes, que cuando uno recibe terapia antirretroviral y la terapia antirretroviral forma parte de la prevención del VIH. Los antirretrovirales forman parte de la prevención del VIH. No solamente se previene el VIH utilizando un condón, se previene el VIH, además de preservativos, testeándose y recibiendo terapia antirretroviral. Entonces, pero fíjense bien, el primer 90 aún no se ha cumplido. Aún no se ha cumplido. Ha venido la pandemia y nos ha fregado todo, porque estábamos luchando bien contra el VIH o frente al VIH. Ha venido la pandemia y pues ya pues el COVID es el principal, ¿no? Entonces, el primer 90 no se ha cumplido aún. O sea, hace 2 años no se ha cumplido este objetivo de milenio. Al 2030 tenemos otros objetivos de milenio. El segundo 90 es lo que les recordaba, ¿no? El 90 de las personas que tienen VIH deberían tener acceso a la terapia antirretroviral. Y les vuelvo a repetir, la terapia antirretroviral forma parte de la prevención del VIH. Porque lo que no hay que decirse a los pacientes que tienen VIH, que ahora la carga viral suprimida no transmite VIH. Entonces, eso no hay que decirse a los pacientes porque van a abusar de su sexualidad. Claro, yo no sé quién para decir eso, pero pueden abusar. Y finalmente, el último 90, que es importante, ustedes ya lo están viendo, para que nosotros erradiquemos el VIH del planeta, este 90, 90, 90 debería cumplirse. Debería cumplirse. Y si el 90% de los que reciben terapia antirretroviral tienen cargas virales suprimidas, vamos a llegar en algún momento a disminuir los casos nuevos de VIH, disminuir las nuevas infecciones del VIH. Si nosotros hubiéramos cumplido el 90, 90, 90, que decía la Organización de Naciones Unidas, la ONU-SIDA, hubiéramos disminuido en un 75% las nuevas infecciones. En un 75% las nuevas infecciones. Hubiéramos disminuido en un 75%. Seguiríamos salvando vidas. Ahora, fíjense bien, hay algo que está muy interesante en esta diapositiva, y alcanzar a 0 la discriminación. Entonces, ¿por qué ustedes no se testean? Porque tienen miedo a que les discriminen, a que los estigmaticen, muerte civil, todo lo que ustedes quieran. Entonces,
el objetivo de la Organización de Naciones Unidas es que discriminación cero de los pacientes con VIH. Ahora, fíjense bien, qué interesante. Dicen, ¿no? Los gobiernos dicen que no debemos discriminar a las personas que tienen VIH, pero ¿saben dónde se atiende a los pacientes con VIH? Aquí en la ciudad de Oruro, pues allá abajo, en la circunvalación, allá, como si fueran leprosos, lejos de la ciudad, lejos. El CDVIR Oruro está abajo en la circunvalación, Quintana A, Quintana B, no sé dónde diablos, llegando a Cancún. Entonces, abajo, lejos. Ya, y todas las personas del barrio saben que ahí se atiende solamente VIH. Ya empiezan a discriminar. Ya ni las tiendas quieren abrir por el lugar. Entonces, nosotros mismos, o sea, poco estratégicos como organización de salud, ¿no? Eso es para comentarles nada más, ¿no? Para comentarles. Y seguimos con esto, y seguimos con esto. Esto es un desafío, el 90-90, era un desafío para el 2020 y va a seguir siendo hasta el 2030, un desafío, 90-90-90. Es interesante, para la Organización de Naciones Unidas es sumamente fácil, pero para nosotros cumplirles difícil, realmente difícil. Esto y ustedes ya lo han visto, fíjense bien, estas son las formas de transmisión, las básicas que ustedes conocen, y hemos visto que la sexual es la más importante en Bolivia, y si alguien me preguntaría, porque hasta ahora, miren, son 3, 4 clases que estamos haciendo de epidemiología y hoy día la vamos a terminar, Si ustedes se dan cuenta, la transmisión vertical es 2%, hay transmisión vertical. Las mamás que tienen VIH se embarazan y saben que es su idiosincrasia, no quieren terapia antirretroviral porque dicen, le va a hacer mal a mi bebé. Ya, ¿qué puedo hacer, no? Asustémonos con esto, porque les decía, ¿no? Inicialmente había grupos de riesgo, los homosexuales, los haitianos y demás, y de repente se ha volteado la torta y los heterosexuales tienen más probabilidad de VIH, por lo menos aquí a este lado del planeta. Ahora, esto es lo que ustedes tienen que ponerse en su cabeza. Si ustedes quieren besar a una persona con VIH, pues bésenle, porque para tú, la principal fuente de VIH es la sangre. Entonces, los fluidos como la sangre tienen una carga viral importante, pero a medida que analicemos los fluidos, van a darse cuenta que la saliva tiene poca carga viral de VIH. Y para yo transmitir VIH a una persona a través del beso, tengo que pasarle 3 litros de saliva, doctores. ¿Y quién pasa en un beso 3 litros de saliva? Levánteme la mano, digamos, ¿no? Alguien ha sido capísimo de 3 litros de saliva para poder... y es por eso que puedes tomar del vaso de una persona con VIH. O sea, claro, yo no estoy diciendo que abusen de las cosas, pero sin embargo, eso, pueden besar a una persona con VIH, si quieres en la boca, si quieres en la frente, donde tú quieras. Puedes abrazar a una persona que tiene VIH, no te vas a contagiar, no te vas a infectar. Entonces, mire, ni el propio personal de salud quiere hacerse la prueba de VIH porque tiene miedo que en el trabajo los discriminen. Entonces, ni abrazando ni besando a la persona con VIH no se transmite VIH. Y ahora sí, esto es lo que alguna vez me han preguntado y por eso lo he puesto en esta diapositiva, porque me dicen, no, doctora, no, yo tenía un paciente, y por eso he puesto esto, yo tenía un paciente que, chango, perdón que sea tan ordinario, un chango de 22 años, vino con su mamá, porque los varones vienen con sus mamás a consulta, en cambio las mujeres son más valientes, van solas a consulta. Entonces viene un joven con su mamá de 22 años y recuerdo que su mamá dijo, no, era mujercita, de Yungas, era mujercita, y recuerdo que la mamá dice, no, es que sabe, doctorita, en Yungas le ha picado el mosquito, me dice. Entonces, no le ha picado este mosquito, le ha picado el otro mosquito, ¿no ve, doctores? Entonces, por picaduras de mosquito no se transmite el VIH, le ha picado un moscote, chicos, no le ha picado un mosquito a la chica, le ha picado un moscote, ¿no? Entonces, pues, por picadura de mosquitos no engañen a nadie, ¿me entienden? Entonces, sí, me ha picado el mosquito, me dijo la chica. Entonces, no, pues yo dentro de mi cabeza, para que no le pegue a la mamá, pues bueno, que vamos a quitar esa. Y por eso los mosquitos no transmiten el VIH, porque no tienen receptores para el VIH. O sea, uno puede besar, uno puede abrazar, que le pique el mosquito, pero el moscote grande con condón, ¿o no? ¿No es cierto? El VIH no tiene que ser estigmatizado.
No tenemos que estigmatizar a las personas con VIH, no tenemos que discriminar. Y saben, si erradicaríamos la discriminación, las personas irían a testearse, porque si tú tienes VIH, vas en tu trabajo, tienes VIH, ¿y qué? Es como tener hipertensión. Claro, les digo, ¿no? El VIH se transmite de forma más riquita, más riquita. Entonces, hay que hacer esto. Tú puedes comer, trabajar, darte la mano, y no vas a tener VIH. Y no vas a tener VIH, ¿dónde está? Y no vas a tener VIH. Uy, cheche, ¿dónde está mi diapositiva, la más bonita? Y no vas a tener VIH. Entonces, a lo que voy, ¿dónde está lo último? Disculpa, una pregunta. Dime, doctor. En el aspecto que vimos de los besos, Sí. ¿puede darse la posibilidad en que se pueda transmitir el VIH porque quizás la persona tiene alguna herida dentro de la Sí, boca? sí, claro que sí. Sí, doctor, sí puede. Si las encías están sangrando o algo por ahí. Evidentemente, si hay sangre, hay mayor probabilidad de carga viral. O sea, sí o sí, o sea, eso es innegable, ¿no? Si alguien tiene gingivorragia y demás, sí, por eso hay transmisión vertical, porque el niño al momento del parto, sangra pues la mamá por ahí, ¿no? Sangra pues por demás cosas, y pues bueno, el niño deglute por las mucosas, uno puede infectarse por la mucosa oral y por la mucosa conjuntival, o sea, donde hay sangre hay carga viral más elevada. En secreciones que no es sangre, como la saliva, el orín, por ejemplo, la carga viral es menos, pero ahora si tiene sangre la saliva, obviamente da más posibilidades. Pero también yo les pongo esta consideración, les digo, ¿no? Para tener VIH a través de la secreción de la saliva, entonces 3 litros de saliva, pues tampoco, ¿no ve? O lo mucho pasarás 10 cc, no sé cómo será. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, miren, un poquito mis diapositivas he llegado un poco, pero la idea es esta. Espérenme un segundito y les presento esto más. Y luego vamos a... Esto creo que es la... A ver. Espérenme un segundito, estoy un poco... Había unas diapositivas muy bonitas, se los he preparado ayer, pero lamentablemente no estoy encontrando esas diapositivas, pero de todas formas, esto quiero mostrarles, ¿no? ¿Se está viendo en la pantalla o no he compartido todavía? Sí, doctora, se ve. Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a poner... El mundo ha detenido. ¿Eso está bien en sus pantallas? ¿Eso estoy proyectando? Sí, doctorita. Sí, doctora. Muy bien, doctores. Muy bien. Entonces, hoy día la retrasona he sido yo. Y bueno, el mundo ha detenido y revertido la propagación del VIH. Se ha logrado la reducción de la epidemia, las nuevas infecciones por el VIH y las muertes relacionadas con el SIDA han disminuido tremendamente desde el punto máximo de la epidemia. El 2004 ha sido el punto máximo de la epidemia, mis queridos amigos. Como para el año 2020 no hemos cumplido los objetivos de milenio, para el año 2030 la ONU-SIDA quiere poner fin al VIH-SIDA. Para el año 2030. ¿Ustedes creen que se logre? Por lo menos en Bolivia, con el carnaval que tenemos. Medio difícil, ¿no? Y miren, doctores, ni las estrellas se salvan del VIH, ni las estrellas se salvan del VIH. Bueno, ustedes no le conocen a este personaje, pero es Elton John, canta muy lindo. A ella sí la conocen, a la Mujer Maravilla. Ni las estrellas se salvan del VIH, doctores. Ni las estrellas se salvan del VIH. Con esto no se juega. Y pues hasta aquí vamos a quedar porque ya es... Ah, no, tenemos tiempo todavía, ¿no? Tenemos tiempo, tenemos media hora más. Entonces, mis diapositivas se han ido al bote, chicos, pero vamos a ir de nuevo. Espérenme un segundito. Tenía ya preparado para ustedes nuevas cosas y miren que no los estoy encontrando, no sé dónde lo he puesto esas diapositivas y estoy entrando nuevamente aquí. Ahora sí, vamos a ver esta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, algo que ustedes quieran saber? Doctora. ¿Cuánto sería la carga viral de un paciente VIH positivo para que no sea transmisible?
menos de 1000 copias por mililitro, menos de 1000 copias por mililitro, menos de 1000 copias por mililitro es algo bueno. Es algo bueno. Fucheche, doctor, no estoy encontrando menos de 1000 copias es no transmisible. Doctora, ¿Y un cuánto comentario tiempo sobre lo que sobrevive el decía. virus? Perdón, un poquito más fuerte. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en la superficie? Ah, ya, eso también vamos a llevarlo cuando estemos dando las características. Teóricamente, a temperatura ambiente dura o sea, es viable 2 horas, doctor Mauro, es viable 2 horas, pero algunos artículos mencionan que puede permanecer viable hasta 72 horas, pero ustedes van a encontrar en el libro gordo, en Harris o en Farreras, que a temperatura ambiente el virus permanece viable 2 horas. Pero si ustedes revisen un poquito de los artículos, van a encontrar que hasta 72 horas puede estar viable a temperatura ambiente. Imagínense, 72 horas. Entonces, pero teóricamente, y no encuentro mi diapositiva, chicos, a ver, estoy pataleando aquí solita. Y eso Doctora, que anoche haciendo le he también puesto. un comentario acerca de la parte del paciente que dijo usted que le ha atendido por un mosquito, su Sí, mamá y todo. Esto ajá, como tema personal, ¿no? ¿No cree sí. que se hace más mal que bien cuando se le miente al paciente, quizá por el simple hecho de comentarle algún error, yo que sé, lo que haya cometido? Sí, Porque pues, considero yo que si se quiere cumplir el 90-90, como médicos deberíamos ah, decir de frente, ¿no? Lamentablemente, ya sea que le mate o no, o le riña, lo que sea, considero que habría que ser un poco más honestos, o este es un tema más personal y va, sí, depende de cada paciente, de cada doctor. sí, y sí, doctor, le doy la razón, pero es que a veces es un poco complicado. Les cuento que a veces es un poco complicado ir contra las creencias, contra las tradiciones, la cultura. Es un poco, yo entiendo, digamos, hay que ser honestos, hay que ser abiertos. Digamos, si usted tuviera, digamos, o sea, si todos tuvieran el mismo nivel de educación, es pues importante eso. La educación es pues, importante. Fíjense que para mí es más difícil decir delante del papá que decir solo, porque les dices delante de los papás, ya les quieren sacar las greñas, les quieren matar, toda la familia se va a enterar. Entonces, es un poco complicado, Doc. Teóricamente, el diagnóstico de VIH lo tiene que decir primero el psicólogo. Y después venimos dando su médico tratante ya para decir esto es lo que vamos a hacer, este es el plan contigo, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, Doctorita, disculpe, sí, doctor. ¿podría responderle la pregunta al compañero que dio hace rato? A ver, por favor, doctor. En principio, doctorita, con todo respeto a todos los alumnos, quizás el compañero nunca fue al hospital, nunca conoció a un paciente que tenga VIH. Yo he tenido pacientes en el hospital que he conocido que hemos mandado laboratorios y de La Paz han llegado que tenían positivo. Y la verdad es fácil decir que hay que ser honestos. Eso sí, un médico tiene que ser muy honesto, pero creo que ante todo una persona tiene que tener tino para poder hablar con una persona, para poder hablar no solamente con el paciente, para poder también hablar con el pariente que tiene. Y más que nada con el paciente, porque es muy triste, doctora, a veces ir y tener que darle la noticia. Sí, A veces tú te pones a llorar con la persona porque no ha sido su culpa o simplemente ha sido un descuido de la persona, ha sido un desliz y demás, no porque lo haya querido. Entonces sí, es muy triste, doctora. Yo le comprendo mucho sí, de que hay maneras en las cuales hablar. Hay personas que les vale completamente. Hay médicos que yo sé personalmente que a veces no les importa el sentido de la ética, de la moral, del sentimiento y lo dicen así. Pero yo creo que un verdad. médico correctamente debe tener una manera de poder hablar. Y eso es mucho lo que usted ha dicho, doctora, que es la educación. Porque no es Muchas, un chiste, no es un chiste, sí, doctorita. sí, muchas Sí. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. O sea, a mí me encantan sus intervenciones. Es realmente, es una enfermedad bien complicada, chicos. Es bien complicado. Eh, a medida que vayamos transcurriendo en tema de prácticas, en tema de turnos que vayamos a hacer en mi hospitalito, en mi consultorio, en todos los hospitales, van a darse cuenta de que es tan sensible también trabajar con las personas. Yo personalmente pienso que eh, el 70% del tratamiento es como trates al paciente y el 30% son los medicamentos. Entonces,
Las enfermedades son complicadas, doctor, son bien complicadas las enfermedades. Y en tema de VIH es aún más. Es bien delicado, sí, yo entiendo las dos posturas de los doctores y es Doctorita, sí, complicado, es a lo que se va difícil. mi compañero. Oh, no, y no se No, o peleen, sea, ¿saben qué? yo me iba más que todo, él dice el Tino, obvio, Para hay educar, maneras ¿no? de decir las cosas, pero No, está bien. la parte de mentirle, porque usted, me voy al caso que usted decía, Claro. sabemos bien que el virus no se transmite por el mosquito. Si yo le digo eso a la paciente, lamentablemente va a divulgar esa situación y la ignorancia va a crecer. Obvio, hay formas de decir las cosas, pero mentir, no voy No se con eso. puede. A eso me iba. Oh, sí, sí, doctor, totalmente de acuerdo. O sea, una persona bien informada es una persona segura. Y si es una persona segura, es una persona que cumple con el tratamiento, que cumple con el tratamiento. Pero es ahí, como dicen, ¿no? En cancha a veces eso. Pero bueno, eso es como les digo, ¿no? Ustedes van a ir aprendiendo todo lo bueno, todo lo malo, y van a hacer todo lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? O sea, reciban todo lo que, analicen todo lo que yo hago y saquen lo mejor. Y de todos los doctores tienen que, lo mejor tienen que sacar, ¿no ven? Entonces, si yo me equivoco, ustedes ya saben que no tienen que equivocarse de esa manera. Entonces, es bueno, o sea, yo me encanta que ustedes participen, me encantan sus opiniones, las respeto y son muy buenas sus intervenciones. Pues gracias a los dos doctores que han intervenido. Ahora sí, he encontrado mis diapositivas. Estamos en época de COVID. ¿Y por qué no teníamos que olvidarnos del COVID y del VIH? Miren, doctores, los pacientes que tienen VIH, y lo he subrayado, tienen cuadros clínicos más graves cuando cursan con COVID, además. Entonces, peor. Yo me imagino que han muerto muchos VIH, solamente que no lo han relacionado, o sea, no han dicho, no es VIH y COVID, pero han debido morir bastantes y van a ver por qué más adelante. ¿No? Cuando veamos la fisiopatología de la enfermedad, van a saber por qué los pacientes que tienen VIH tienen más predisposición de morirse por COVID. ¿Me entienden? De morirse por COVID. Entonces, el riesgo de morir por COVID cuando uno tiene VIH aumenta el doble. Si tú tienes VIH y te da COVID, pues chao, tienes el doble de probabilidad de morir. Y fíjense esto, miren, en julio del 2021, menos del 3% de las personas en África habían recibido una dosis de la vacuna frente al COVID-19. O sea, poca era la población que ha recibido vacuna y tenían VIH además, ¿no? O sea, imagínense nomás lo que estará pasando en África en tema de COVID y VIH. Ahora, el confinamiento ha hecho que nosotros no testemos, no diagnostiquemos VIH. O sea, que los valores que les he presentado eran muy pocos, muy bajos. Muy pocos, muy bajos. Así es que, demasiado. Esto ya les he dicho muchas veces, el 2004 ha sido el pico de muertes y de infecciones en el mundo. Y bueno, ya les he mostrado esto. ¿Qué es lo que tienen que usar, doctores? Úsalo. Ya les he mostrado esta diapositiva, conoce, no se juega. Para tener VIH, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solo ser seres humanos. O sea, todos somos seres humanos y podemos tener. Ahora, quiero que esto me lo vean y me lo aprendan, ¿no? Esto quiero que vean y me lo aprendan porque este es sumamente didáctico para ustedes. Vamos a ver al VIH, doctores. Miren, mi cursor. Primero, clínicamente. Vamos a ver laboratorialmente, vean mi cursor. Y finalmente, epidemiológicamente, vamos a verlo al VIH. Fíjense bien. Todas estas diapositivas yo les voy a dar a ustedes. Es que no necesitan, no, más que atender la clase. Y dice, desde el momento que yo, miren mi curso, desde el momento en que yo entro en contacto con el VIH, hasta que llego a la fase SIDA, pueden pasar entre 10 y 15 años. Ya, el VIH tiene fases. La primera fase, fíjense ustedes bien, es la primoinfección. La segunda fase es la fase crónica asintomática, la fase crónica sintomática y la fase terminal del VIH es la fase SIDA. Esa es la historia natural del VIH sin antirretrovirales, lo que significa que una persona con VIH sin tomar terapia antirretroviral puede vivir
entre 10 a 15 años como máximo. 10 a 15 años sin terapia antirretroviral. Bien. La pregunta es, si un paciente que está con VIH, ¿todos los pacientes con VIH van a ser sidosos, doctores? Así, tan feo que se oye eso, ¿no? Doctor Mauricio, ¿qué piensa de eso? ¿Todos los pacientes que tienen VIH van a ser sidosos? Así, no se dice así, pero para que me entiendan, ¿no? ¿Qué piensa, doctor Mauricio? ¿Será? ¿No será? Doctor Mauricio Cabrera del quinto A. Doctorita, No. ¿puede repetirme, por favor? A ver, doctor. ¿Todos los pacientes con VIH son sidosos, doctor? La palabra, por la palabra lo dice, doctorita. No, por la historia natural de la enfermedad. Entonces, ve, chicos, Eh, atiendan. Miren, atiendan un poquito, no, porque lo que doctorita, les estoy yo dando... sí que tal vez podría ser que podríamos llamar a una persona sidosa, tal vez cuando No, no, está... no, pues, doctor. No estoy diciendo por discriminar, no, sino que quiero que me entiendan. Mira, doctor Mauricio Cabrera. Para eso les estoy enseñando esto, para que en sus historiales clínicos ustedes pongan paciente que vive con el virus del SIDA y se encuentra en fase SIDA. O solamente puedes poner paciente con el virus del SIDA, con PBBS. Miren, no todos los pacientes con VIH tienen SIDA. ¿Sí o no? ¿Me entienden? Y si no me entienden, vuelvo a repetir. Miren, esta es la historia natural del VIH clínicamente hablando. Tenemos la primera infección, la fase crónica asintomática, la fase crónica asintomática y la fase terminal de la enfermedad es la fase SIDA. Ahora, ¿todos los pacientes con VIH son sidosos, doctores? La pregunta es, no. No. No, doctora. No, doctora, porque el SIDA en sí es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, en sí lo que causa el SIDA es el VIH. Entonces, una persona con VIH no es que tenga SIDA. Muy bien, doctorita. Excelente la intervención de la doctora. Entonces, para que ustedes clasifiquen a los pacientes y pongan en su historial, porque cuando ya nos veamos, porque ya nos vamos a ver en cualquier momento, doctores, ya creo que, aunque en China de nuevo están en confinamiento, pero veamos, persona que vive con el virus del SIDA, PBBS. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con VIH, no pueden ser paciente en su primer día de internación con el diagnóstico de VIH y el resto de los pacientes, escucha, se va a querer ir de la sala, así son. ¿Qué tienen que decir? Paciente con diagnóstico, en su primer día de internación con el diagnóstico de PBBS. ¿Listo? Si está en fase SIDA, guión fase AIDS, tienes que decir, porque si dice SIDA, todos se van a alarmar. Ya. Entonces, cuando yo tenga un paciente con VIH en sala, y cuando ustedes vayan a hacer prácticas conmigo, no tienen que decir paciente con SIDA, no, tienen que paciente PBBS en fase AIDS, listo, en inglés, ¿no? SIDA. Listo, nadie sabe eso. Entonces, tienen que poner eso. Esto es para mi hospital, para Obrero, para General, para Yayagua, para China, para todo lado tienen que hacer eso. Porque si tú dices su diagnóstico del paciente frente a todos, el paciente te puede demandar. El paciente tiene más derecho que nosotros, te puede demandar. Entonces, PBBS es persona que vive con el virus del SIDA. Y todos nuestros pacientes con VIH, porque no puedes decir tiene VIH, tienes que decir PBBS. Ya, listo, PBBS. Así de simple. Entonces, fíjense bien, esta es la historia natural del VIH. Y la primera infección, miren, desde el momento que tú tienes VIH, hasta que pasas a la fase crónica asintomática, pasan hasta 3 meses. O sea, la primera infección dura 3 meses, doctores. La primera infección dura 3 meses aproximadamente. Puede ser más o menos en algunas personas, pero como promedio dura 3 meses. Ahora, fíjense bien. La primera infección, dice, dura 3 meses. La fase SIDA, miren, de aproximadamente unos 5 años, o sea, 5 años puedes estar en tu fase SIDA y pucha, después te mueres, ¿no? Bajaremos a la parte laboratorial. Y doctor, gracias por sus intervenciones, realmente para mí significa mucho, ¿ya? Dice, laboratorialmente hablando, vamos a hablar solo laboratorialmente. Dice, la persona con VIH
laboratorialmente hablando, serológicamente hablando, tiene un periodo laboratorialmente conocido como periodo ventana. El periodo ventana, colegas, es aquel periodo en el cual laboratorialmente no puedo encontrar anticuerpos frente al VIH, como lo dice la figura. Miren, no encuentro anticuerpos frente al VIH como está en la figura. ¿Y cuánto dura el periodo ventana? Doctor Jorge Quispe Cardoso. Según el dibujito, ¿cuánto dura el periodo ventana? ¿Perdón? Dura 3 meses. Excelente, doctor. Entonces, si viene un pacientito a ustedes y les dice, la semana pasada he tenido relaciones sexuales sospechosas, ¿qué harían con ese paciente? ¿Le toman hoy día mismo el laboratorio o dentro de cuánto? Le podemos solicitar el P24, doctora. Sí, se puede, pero eso no hacemos todavía, doctor. Todavía, o sea, no tenemos, ahorita les voy a decir por qué. Pero así, viendo el dibujito, porque vamos a hablar de 3 meses, periodo ventana. Es que lo que pasa, doctor Jorge Antonio, que el periodo ventana depende de la generación de las pruebas del test de ELISA. Hay test de ELISA, el test de ELISA detecta anticuerpos frente al VIH. Hay test de ELISA de primera, de segunda, de tercera y de cuarta generación. Entonces, el test de ELISA de cuarta generación es lo que hacen en transfusión en la unidad de banco de sangre, porque el periodo ventana en test de ELISA de cuarta generación se reduce a 1 semana. Entonces, cambia el panorama, pero no todos, o sea, ahorita todos los hospitales, primer, segundo, tercer nivel, tienen el test, o sea, cuentan con las pruebas rápidas y las pruebas rápidas de tercera y segunda generación, que los tiempos de periodo ventana son un poquito más amplios. Entonces, para no infradiagnosticar, tenemos que considerar siempre el periodo ventana. Entonces, el periodo ventana para todos ustedes, laboratorialmente hablando, es el periodo en el cual no se pueden detectar anticuerpos frente al VIH. Y el periodo ventana depende mucho de la generación de laboratorio que uno pueda hacer. Y los hospitales de segundo, primero y tercer nivel solo cuentan con las pruebas de tercera generación y segunda generación. Y las de cuarta generación las realizan solo en los centros especializados, en los CDBIRS. Entonces, no todas las personas llegan a CDBIRS, pero la observación es muy buena, doctor Jorge Antonio Quispe. Entonces, ¿el periodo ventana cuánto es, doctor Jorge Antonio? 3 meses, ¿no? 3 meses, doctor. Muy bien, doctor. 90 días. Exacto. Entonces, ¿cuánto tengo que decirle a la persona que espere? 3 meses. Porque tú no puedes mandarle, ustedes me van a decir, pero le mandaremos directo al programa CDBIR Oruro. No, tenemos que cumplir protocolos que nos da el ministerio. Entonces, yo, digamos, he estado en una relación sexual misteriosa o medio sospechosa. Entonces, fácil para mí puedo ir, háganme prueba de test de ELISA, o prueba rápida, no me hacen, porque tengo que seguir los protocolos que dice el Ministerio de Salud. Entonces, ni modo, pues tengo que esperar y respetar el periodo ventana de 3 meses. Yo sé que no está bien, pero no tenemos plata, doctores, para hacer más cosas. Y pasados los 3 meses, podemos detectar anticuerpos frente o contra el VIH. Entonces, si viene una persona a tu consultorio o ves una persona en tu consultorio y tiene una prueba rápida frente al VIH negativa, ¿qué haces? Dices, no, esperaremos unos 3 mesecitos a su periodo ventana, ¿sí o no? Esperamos, ¿no? ¿Alguien tiene duda? Excelente, doctorita. ¿Alguien tiene duda del periodo ventana? Nadie, ¿no ve? Entonces, el periodo ventana dura 3 meses y es el periodo en el cual laboratorialmente no puedo detectar anticuerpos frente al VIH. El periodo ventana se acorta de acuerdo a la generación de laboratorio que yo tenga en mi institución, pero la mayoría de los hospitalitos es 3 meses. Bien, ahora fíjense esta parte que les había dicho, la última línea que les he dicho, que es hablando epidemiológicamente. Una persona es infecciosa desde el momento que está con VIH.
en contacto con el VIH, es decir, desde la prima infección hasta que llega a la fase SIDA. Entonces, personas que están caminando ligas, yo puedo estar con VIH ahorita, y se dan cuenta, la infección, el periodo transmisible posible es toda la vida del persona desde el momento en que está en contacto. Entonces, la posible transmisión es desde la primoinfección hasta la fase SIDA, todo el tiempo, sin antirretrovirales, porque con antirretrovirales ya estamos cantando otra cosa. Bien, entonces, esta diapositiva tienen que acordarse siempre, ¿me entienden? Siempre para su práctica en todo tiempo. Hasta aquí estamos quedando. Entonces, la próxima clase nos vamos a quedar en evolución de la transmisión para luego ir de atrás adelante, porque vamos a ir con diagnóstico, vamos a ir con laboratorio y VIH, vamos a ir, doctores. Con laboratorio y VIH vamos a ir. Sí, con laboratorio y VIH. ¿Saben? He preparado todo, pero aquí está. Sí, vamos a ir con laboratorio y VIH la próxima clase. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, doctores? Justo es una hora. Esta tarde, ¿alguien que quiera preguntarme? Doctora, una consulta. Durante la etapa ventana, ¿cuánto sería la carga viral de un paciente VIH positivo? La carga viral en la primoinfección y en la fase SIDA son las más altas. La carga viral en la más de 100.000 copias puede tener uno en la primoinfección. Más de 100.000 copias puede tener uno en la primoinfección. Las dos etapas más críticas para transmitir el VIH es en la primoinfección, porque tiene carga viral importante. Podemos tener más de 100.000 copias. Y la fase SIDA, para decir SIDA, laboratorialmente tiene que tener más de 100.000 copias. Entonces, de carga viral. Entonces, la carga viral en la primoinfección es tan alta, más de 100.000 copias, al igual que en la fase SIDA, más de 100.000 copias. Entonces, eso es lo que es doctor Condori, ¿no? Más de 100.000 copias es en la primoinfección. Justo estoy buscando una diapositiva que tenga eso para que sea más ilustrativo, pero no lo estoy encontrando. Primoinfección es la parte más delicada. Estás liga, tienes relaciones sexuales, hoy día tu carga viral 3 meses alta, y es el periodo donde más puedes infectar a más personas y la persona está liga, no le duele nada. La fase SIDA está tirada en la cama, no hace nada, pero accidentes laborales también ocurren, ¿no?, con el personal de salud. Entonces, esas son las dos fases más terribles. Claro, todo el tiempo la persona es infecciosa sin antirretrovirales, pero en la primoinfección casi nadie recibe antirretrovirales durante la primoinfección, nadie recibe. Bueno, en realidad nosotros podemos, por accidente laboral, sí nos dan antirretrovirales por accidente laboral, sí, ¿no? Pero después por relaciones sexuales, que es la mayoría de los casos, no recibe pues, profilaxis. Vamos a ver más adelante. ¿Algo más, doctores? Doutora, pues bueno, quando é diagnosticado já com VIH, já se inicia o retroviral ou tem que esperar o CD4 barrar? Ya, muy buena pregunta. Resulta, mis queridos amigos, que han cambiado todas las cosas a través de los años. Actualmente te diagnostican VIH y te dan terapia antirretroviral de por vida, obviando tu CD4, obviando tu carga viral. Aunque tengas poca carga viral, te dan antirretrovirales. Aunque tengas CD4 elevados, te dan antirretrovirales. O sea, el tratamiento se inicia al momento del diagnóstico. Te diagnostican e inicias tratamiento. Antes, dábamos terapia antirretroviral el 2008, cuando estaba en fase SIDA. Han pasado un poquito más de años, el 2012, cuando tenía recuento de CD4 de 500, dábamos terapia antirretroviral. Luego han pagado un poquito más, 350, dábamos terapia antirretroviral. O sea, cambian las cosas. Ahora, al momento del diagnóstico, se da terapia antirretroviral. Es bueno, ¿no, chicos, eso? Es bueno. De por vida hay que tomarlo. Y es gratis. Es gratis. ¿Algo más, mis queridos amigos? Pues nada. Muy bien, me emociona que me pregunten, me van a hacer estudiar más.
Para la próxima clase va a ser el diagnóstico de VIH. Vamos a hablar de diagnóstico de VIH, por consiguiente tienen que estudiar. Vamos a hablar del diagnóstico de VIH. Agradecida a todos por su intervención. Nos vemos en prácticas esta tarde durante la semana y teóricas la próxima. Hasta pronto, doctores. Que Dios los bendiga.